Tercer bloque de Plural en este espacio, en este bloque, con nuestros columnistas. Jorge Ríos, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Raúl. ¿Cómo estás vos? Muy bien. ¿Con qué tema, Jorge? Bueno, hoy me gustaría aprovechar en esta columna algo que pasó en los medios de comunicación, en la televisión en particular, que bueno, durante una entrevista periodística, una columna, un periodista hace una referencia al ministro del Interior de la Nación, Eduardo Guado de Pedro, que bueno, como se empieza a hablar de una posible candidatura a la presidencia en este contexto ya electoral, de precandidaturas, hace una alusión a una característica que tiene el ministro. La tartamudez. De tartamudez. ¿Sí? Ahí justo estamos viendo... De influencia en el habla, ¿no? Ajá, sí, ahí tenemos... parte de la entrevista. Exacto. Bueno, durante esta entrevista, entonces, lo que dice el periodista de apellido Levinas es que justamente... Gabriel Levinas, un periodista conocido, con muchos años, y la verdad que nos sorprendió, voy a meter un bocadito, sí, nos sorprendió a muchos porque no se trata de un periodista nuevo, viene con muchísimos años de trabajo y la verdad que fue sorpresiva y poco feliz sus expresiones. Poco feliz, justamente él lo que dice es que Guado de Pedro no tiene capacidad de oratoria, ¿no? Entonces, de alguna manera dice que la Argentina o la sociedad argentina no está preparada para un presidente tartamudo, ¿no? Entonces, digo, también hay un montón de aristas, ¿no?, que se pueden analizar. Ya recibió el repudio, ¿no?, de múltiples frentes. A mí lo que me interesa en la columna de hoy, más que centrarme en el repudio en sí mismo, es aprovechar, ¿no?, que se pone en agenda, tristemente de esta manera, ¿no?, pero que podamos hablar de quiénes pueden, entre comillas, representar políticamente, ¿no?, a la sociedad, ¿no?, a la Argentina, en la presidencia, en las gobernaciones, en las intendencias. ¿Y quiénes no? Y quiénes no, ¿no? Pero bueno... Según ese imaginario, claro. Exactamente, según ese imaginario. Entonces ahí se pone, ¿no?, de manifiesto justamente la cuestión de la discriminación, ¿no? Entonces justamente este periodista dice que Guado de Pedro no tiene capacidad oratoria, pero también podemos pensar que la oratoria no solamente pasa por la fluidez al hablar, sino justamente saber quién es la audiencia, en qué momento estoy hablando, ¿no?, en qué momento estoy dando una alocución, y justamente me parece bastante cuestionable la capacidad de oratoria que tiene el periodista, justamente, me parece hasta paradójico si se quiere, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, me parece una buena oportunidad justamente de reflexionar por qué muchas personas hablan de que hay una discriminación en este caso, ¿no? Y bueno, justamente porque se basa en el prejuicio y en el estereotipo, ¿no?, de la capacidad de una persona, la capacidad ciudadana, la capacidad política y la capacidad de representación que puede llegar a tener una persona, ¿en qué está basada, ¿no? En este caso, el periodista apunta a una característica, podríamos hablar de una discapacidad, si se quiere, ¿no? Y ahí es donde se vincula todo esto con, la discriminación, ¿no? Entonces, podemos pensar... También muchas veces se usa este discurso, y hablando de los discursos y sobre todo los discursos mediáticos, se usan para justificar, justamente tratar de ocultar en realidad otras razones políticas, ¿no? Que en este caso podemos pensar en otros líderes políticos que alguien pudo haber dicho en su momento: la Argentina no está preparada para tener una presidenta mujer, ¿no? Y lo vamos llevando a otros planos y a otros esquemas y a otros ejes que suelen utilizarse para discriminar también, ¿no? Podríamos pensar que Bolivia no estaba preparado para tener un presidente indígena, exactamente, claro, hasta que lo tuvo con Evo Morales. Podemos pensar hasta en Estados Unidos, que no estaba preparado. O Lula como sindicalista también. Exactamente, Lula como sindicalista. Entonces también analizar, ¿no?, realmente, cuáles son los intereses que se esconden también en este tipo de discursos. Porque obviamente no podemos ignorar que estamos en un escenario político especial, digamos, ¿no? Pero sobre todo la cuestión social, ¿no? Esta cuestión de otra vez estigmatizar, ¿no? Y cuál es el efecto que tiene esto, no solamente desde lo político, sino sobre todo desde lo social. Y podemos pensar, por ejemplo, en el efecto que tiene esto en las audiencias, ¿no? Podemos pensar el efecto que tiene esto en quizá personas más jóvenes, niños, niñas, ¿no?, que escuchan y ven esto, que
es un discurso que viene a reforzar prejuicios justamente. ¿Y qué le pasa a las 46.000 personas que viven en Argentina con esta condición de disfluencia del habla? 46.000 personas se calcula que en Argentina tienen tartamudez. Entonces, o sea, hay 46.000 personas que no pueden ser presidente según Levinas. Claro, exactamente. Entonces, también podemos pensar en el bullying que sufren las personas, ¿no? Por diferentes cuestiones, entre ellas los chicos, los niños, las niñas que tienen tartamudez, ¿no? Y cómo impactan estos discursos en todos estos ámbitos sociales que estamos bueno, imaginando, ¿no? Entonces siempre es esta cuestión, ¿no? De venir a reforzar prejuicios, que si bien él lo presenta como diciendo yo en realidad estoy describiendo una situación, el efecto que tiene pragmáticamente y discursivamente es otro, es de justamente reforzar prejuicios. En ese sentido también a mí me gustaría recordar que existe la Defensoría del Público, que también en ese sentido viene desarrollando, digamos, tiene una función social que tiene que ver con las audiencias, justamente con los discursos mediáticos. Esto obviamente en un marco más amplio, ¿no? Que venimos discutiendo y que venimos hablando de los discursos de odio, ¿no? Justamente el trabajo que se hace para combatir la discriminación, ahí podemos pensar por supuesto en el INADI, es justamente tratar de sensibilizar, capacitar, educar en este sentido y tratar de llegar justamente a revisar, cuestionar y desandar sobre todo estos discursos que ocultan a su vez estereotipos, prejuicios que son los que abonan el terreno para que luego se den las prácticas discriminatorias. Lo mismo que decimos respecto de los discursos de odio, ¿no? Que los discursos de odio justamente abonan atmósferas, ¿no? Estados de ánimo y predisposiciones de la población, de la sociedad, para que después se pase del dicho al hecho, ¿no? Y podemos pensar, por ejemplo, en el atentado que sufrió la vicepresidenta el año pasado, ¿no? En septiembre. Entonces, digamos, es un tema que tiene ramificaciones y una profundidad realmente muy amplia, ¿no? Y que hay que abordarlo con, me parece a mí que está muy bien repudiar, ¿no? Pero también hay que explicar. Y muchas veces nos quedamos solamente en el repudio y no explicamos por qué, más allá de la libertad de expresión, también la tan mentada... garantizada y sin garantizada tipo de... y que está por supuesto muy bien, pero también, bueno, después... Veamos que si no se está haciendo un abuso, no solamente un uso, sino un abuso de esa libertad de expresión, que siempre es un tema sensible, ¿no? Porque cuando lo ponemos en discusión, al ser tan complejo, ¿no? Siempre hay como... Me acuerdo, una intervención, me acuerdo cuando Sí. estudiábamos periodismo en la década del 90, hablábamos de la libertad de expresión como una garantía, está totalmente garantizado. Exacto. Vos podés decir lo que quieras a quien quiera, cuando quiera, como quieras. Y está muy bien que así sea. Y está muy bien que así sea. Lo que pasa es que cuando eso trae otras cuestiones como la discriminación, está la justicia, Exacto. pero no está la justicia para decirte no podés decir tal cosa antes de que lo digas. Claro. Decilo. La libertad de expresión en nuestro país está garantizado. Pero una vez que lo dijiste, claro, hay consecuencias. Hay consecuencias si es que va a afectar los derechos de otras personas, ¿no? Y sobre todo poblaciones que histórica y estructuralmente vienen siendo vulneradas, ¿no? No lo dijo Slevina, pero me da o por lo menos me hace ruido mientras te escucho, Jorge, esta cuestión de lo normal, lo no normal. Exacto. Es que tiene que ver con eso. Todo tipo de discriminación está basada en la idea de que solamente hay un modelo que merece respeto, que tiene valor, ¿no? Entonces ahí... El normal. Exacto, el dominante, y muchas veces usamos la palabra hegemónico. Entonces decimos un cuerpo no hegemónico, ¿no? Claro. Decimos una sexualidad o una identidad de género no hegemónica. Hablamos de también el capacitismo, el edadismo, digamos, pero todo se deriva de ese modelo hegemónico que es básicamente, y es una idealización, ¿no? Pero básicamente pasa por, tiene en el centro y como gran privilegiado al varón, blanco, heterosexual, cisgénero, sin ninguna discapacidad y así una larga lista, ¿no? De atributos que son... De privilegios, por eso hablamos de privilegios, ¿no? Y todo lo que se empiece a correr de ese lugar ya está expuesto a ser vulnerado, discriminado, estigmatizado y bueno, si es discriminado estamos hablando de
la vulneración del pleno goce de sus derechos, como en este caso estaba, de alguna manera queda insinuado por la alocución, si se quiere, del periodista Levinas. Cuando hablamos de repudio, ¿qué se repudió? ¿Qué se dijo? ¿Cuáles fueron las voces y cuál fue el mensaje? Bueno, básicamente, en este caso, ¿no? Básicamente que ese discurso es discriminatorio y con razón, ¿no? Porque, como decíamos, por más que él, este periodista, trate de hacer una descripción de lo que él percibe, de que la sociedad argentina no está preparada para un presidente tartamudo, en realidad esa misma alocución lo que está haciendo es reforzar prejuicios y, en definitiva, el efecto que tiene ese discurso en el contexto, en el momento, en el medio, es que justamente está descalificando, ¿no?, a esta persona para ejercer eventualmente como presidente de la nación. ¿Una expresión de ese tipo tiene que ver con la generación de quien lo dijo? ¿O esto está en generaciones más jóvenes también? Bueno, hoy hablamos del bullying, ¿no? Y una reflexión que a mí me gusta hacer es que las mismas causas por las que discriminamos desde el mundo adulto, si se quiere, son las mismas que terminan reflejando los niños, las niñas, las niñes en los contextos de socialización. Claramente la escuela es el principal contexto de socialización de los niños y las niñas. Entonces, me parece que siempre hay un efecto de reflejo, ¿no?, en las generaciones más jóvenes. Sin embargo, también, al mismo tiempo, ya viven en un mundo que no es el mismo en el que vivimos generaciones más antiguas, donde ya cambió el plexo normativo, digamos, claro. Todo el marco normativo ya cambió, y eso también tiene un impacto en la vida social, mediática, en todos los otros aspectos de la vida, podríamos decir. Entonces, si bien no es el mismo mundo que vivimos, ya cambiaron algunas cosas, fruto de las luchas, obviamente, ¿no?, de la militancia. También todavía vienen a reflejar y a reproducir los mismos prejuicios, estereotipos que las familias. Sin hacer futurología, porque no sabemos lo que va a pasar, ¿qué crees que va a pasar con este caso? Bueno, eso digamos, se puede hacer justamente con la Defensoría del Público. La Defensoría del Público puede tomar cartas en el asunto de alguna manera, y seguramente va a emitir algún dictamen al respecto y algunas recomendaciones, ¿no?, como siempre se hace. Por eso mencionaba también a la Defensoría del Público, que viene desarrollando distintos recursos justamente para comunicadores, para periodistas, que tiene que ver con las buenas prácticas y el abordaje en este caso podríamos enmarcarlo en las personas con discapacidad. En la misma línea también hay recursos para el abordaje, las buenas prácticas en el abordaje mediático de personas viviendo con VIH, la población afrodescendiente, la diversidad sexual, casos de violencia de género, es decir, como decíamos hoy, todas esas poblaciones que vienen siendo maltratadas, entre comillas, ¿no?, no solamente por los medios de comunicación, sino por la sociedad en general. Nos quedamos sin tiempo, Jorge, pero por lo menos te quiero hacer una pregunta, si no es para hoy, si no nos dejan. La situación de discriminación en los medios de emisiones, ¿es frecuente, es poca, es mucha? Y lamentablemente, para mi gusto, es mucha. Pero bueno, también... Radio y televisión. Sí, radio y televisión, portales digitales. Es bien complejo, bien interesante, pero podemos abordarlo en una próxima columna. Y bueno, por supuesto que queremos que hayan candidates LGBT, tartamudes, mujeres, no binarias, con discapacidades. Queremos que haya representación, queremos que haya participación política y sobre todo en el marco de la democracia. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Raúl. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más Plural.